Esta es otro códice, un poco posterior, hemos avanzado un poquillo. Este es de en torno a 1170, es decir, del siglo XII, y es el famoso Salterio de York o de Hunter. Salterio es el nombre que utilizan los anglosajones, los ingleses, etcétera, para que les decimos códice, ¿no? Un libro iluminado. Cuando llaman a los libros de estos libros iluminados, se refieren a la época carolingia, en donde además de las letras y todo lo que contienen, muchas veces hay unas ilustraciones mayores o menores, o incluso las mismas miniaturas, que nos dan mucha información de la época, y a veces se utilizan incluso tintes preciosos como polvo de oro. Este es el famoso manuscrito carolingio, de una forma muy genérica. Pues en uno de ellos, concretamente en este, York, también lo tengo, ahora en la siguiente veremos dónde está. Aquí. York está aquí. Las cuatro siguientes que vamos a ver son estas. York es este. Se llama de Hunter no por la ciudad ni nada, sino porque este es el primer nombre de William Hunter. William Hunter era un anatomista ilustrado, ilustración tipos de 1700, 1800, que coleccionaba libros y que donó a su muerte, pues donó muchos códices, y en otro caso también, ahora lo citaré cuando aparezca, o incluso a subasta, sus libros raros, pues en estas épocas no es como ahora, que uno los encarga, se compra los que quiere, sino que en estos tiempos los libros son un coleccionista. Pues en esta ilustración, por eso se llama también de Hunter. York es la ciudad que recibe los dos nombres. La fecha no la he consignado, creo que lo donó en 1800 y pico. Y este precisamente es el que había señalado antes. Esta es una gran ilustración, en este caso son chiquitillas, en donde aparece el famoso conjunto instrumental del rey David, que es un tema repetido durante toda la historia. El rey David pues siempre toca órganos o cosas, o salterios, cosas un poco más complejas, y se le rodea siempre pues de personajes que tocan, que son músicos. Pero aquí pasa algo muy curioso, que probablemente sea un error de la Enciclopedia Británica de 1911. Prácticamente todos, todo no, pero casi todos estos detalles que cito se pueden consultar, están ya publicados, y bueno, será la que va a aparecer ahora, y todo eso se podrá comprobar. Pues aquí tenemos al rey David, aunque yo le he cortado la cabeza sin mala intención para que me cupiera aquí, y tenemos cuatro músicos rodeándole, una viola de gamba, podemos decir, sí, que no sean las posteriores, que se toca sobre las piernas, una viola de brazo, que está tocando una gaita, porque esto es una gaita, aunque no lo parezca, esto es una pequeña bolsa, y esto es un tubo largo, aunque solo se ve uno, sobre que visita. Y aquí hay uno muy curioso, y este también, ahora aludiré a este instrumento por aquello de los órganos que he citado antes. Este instrumento, no sé si lo he ampliado más, no. Aquí voy a una por ejemplar, pues no lo puedo ampliar más, pero se aprecia bien, no sé si se ve bien, sí, ¿no? Aquí salen tres tubos, 1, 2 y 3. Pero el tubo izquierdo, que parece acabar en el interior de la mano izquierda, claro, el siguiente tubo, si tú, quizás sea un error del dibujante, que en esas épocas pues, se está manejando, o se le ha desplazado, no lo sabemos, pero claro, el primer tubo que aparece debajo de la mano ya está desplazado respecto a este. Entonces, si consideramos que este se acaba ahí, serían 4. Mientras que si consideramos que es un error pintarlo un poco más para allá, serían 3. Pero lo curioso es que la Enciclopedia Británica, en 1911, cuando describe este músico, cuando lo describe, está, es decir, con letras, está diciendo qué instrumentos hay, y dice que hay una viola, que el otro toca no sé qué, que este está aquí, está diciendo llega a este y lo denomina así, dice cuádruple, pipes, no dice triple, dice cuádruple, pipes. Es decir, si el error es en efecto de entonces o de lo que sea, pues igual se confundió uno con otro. Pero es que a continuación dice organistrum. No dice organistrum, que organistrum es el nombre que recibió este instrumento durante 2 siglos, más o menos desde 1100 hasta el siglo XIV, por lo que he citado antes. Este instrumento es un instrumento de cuerda que da origen a la zanfoña medieval, y después la llaman sinfonía también, que aparece en algunos cuadros de 1500 minutos. La suele tocar un ciego, y en la
en la época de Lope de Vega y Zurbarán y todos estos todavía los pintan. La sinfonía es un instrumento que tiene cuerdas dentro y un sistema de teclas. Es una especie de híbrido de teclado y el hexacorde de toda la vida, pero tiene también una manivela, de modo que produce un bordón. Es un instrumento curiosísimo. Es decir, cuando un instrumento asume este tipo de propiedades, emitir un bordón y una cierta variación, pues le aplican el vocablo órgano, porque órgano en la antigüedad grecorromana y en tiempos de Agustín también. Agustín utiliza este vocablo también para hablar de la gaita y de otra cosa que no sabemos si es un órgano de esa época o una gaita en efecto. Es decir, la palabra órgano en la antigüedad clásica, es decir, Grecia y después Roma pagana, se aplicaba a cualquier aparato complejo, es decir, maquinaria o algo así. Me explicaré. Por ejemplo, a una grúa. En un principio se aplicaba solo a las grúas muy pesadas. Así lo describe Vitruvio. Cualquier aparato o estructura que permita desplazar grandes pesos, pero también a los andamios, porque pues si no lo hemos pensado nunca. Uno ve las piedras ahí del puente romano que Estados Unidos parece que han puesto piedras sobre piedra y que ahí se ha quedado, pero claro, tú no puedes entrar en el río y poner las piedras. ¿Cómo construían un puente los romanos? Ahí no hace falta que pegamos más tiempo. Tú te las grúas romanas, las imágenes y los aparatos como los que quitaron. Pues como hoy tienes que aislar medio río, un forjar, que dicen aquí un forjado, ¿no? Aislarlo, secarlo, proteger, aquí o como sea, y en seco ya, ahí empiezas a meter piedra. Pero claro, no las puedes echar. Estas máquinas estuvieron por doquier, grúas de todo tipo y, según nos cuenta Vitruvio, también, y otros autores, también andamios. Porque para las fachas, ¿cómo subes las estatuas al Partenón? ¿Cómo subes las piedras de arriba? Pues con grúas, con poleas, y una vez está, ¿cómo vas acabando? Pues con andamios, literalmente como los de ahora. Es decir, palos, como tú digas, cuerdas, lo que sea, una estructura que no es una máquina, porque no está articulada, pero hace el mismo trabajo. En la teoría clásica, cualquier cosa, en un principio, a máquinas más potentes se le llamaba órgano, porque estaba compuesto de partes, y todavía hablamos así. Hablamos del organismo, de cualquier organismo, como un conjunto de estructuras que funcionan articuladas o en un sistema, no cada una por su lado. Incluso a los órganos hemos aplicado durante la historia, corazón, etc. Lo vemos como una unidad, como una única entidad, pero realmente cada órgano tiene una estructura, tiene una función y todos funcionan ensamblados. Pues con el tiempo, ya en torno a los tiempos de Agustín, a partir del siglo III-IV después de Cristo, pues se acabó llamando órgano también a las gaitas. Y de hecho, también se aplicaba a librables. De esto no hemos hablado aquí, ya lo he dicho en otras clases, también, conferencias, también hay sesiones grabadas sobre el hidraulis del año pasado, en los cursos de estética. ¿Qué es un hidraulis? Pues es un órgano, pues el diseño es el mismo que tenemos hoy. Como es un instrumento disímil a otros tipos, como son tubos o más que tiene partes y que quedan ensambladas, pues se le puso el mismo nombre. Y en el caso de este fantasma gráfico, hecho con todo el cariño, porque ¿qué pasa aquí? Porque el redactor de la Enciclopedia Británica de 1911 no es que dice parece o no parece o hay 3 o hay 4, no, dice literalmente lo que estoy escuchando, dice cuádruple Pike, probablemente porque las contó, interpretó que aunque salían 3 debía haber 4, pero es que después dice or, es decir, separa los dos palabras. De hecho, no dice organistrum, dice o, que es la traducción en castellano, ganistrum. Es decir, que pareciera que el redactor de la Enciclopedia Británica está llamando a este instrumento que él dice que tiene 4 tubos. Nos inclinamos más por pensar que es un error de dibujo o algo así, porque claro, aquí deberían aparecer 4 y no aparecen. Pero él no dice organismo, dice organismo. Bueno, hemos buscado organismo por doquier, por habido y por haber, y por do, y por sofá, y por refá, y no aparece por ninguna parte. Por eso nos inclinamos más bien por el error. Pero, en relación con lo que estaba hablando de la palabra órgano, bueno, y seguimos igual, el órgano en el siglo IX y X, mucho antes de Notre Dame, cuando Baldo y otros comienzan a desarrollar
pues aplicamos la misma palabra. Aplicamos la palabra organum, primero paralelo y después como se quiera llamar, ya no a una sola línea, sino al hecho de que dos entidades, que son dos melodías divergentes, pues funcionan. Esto por la etimología de la palabra. Pero es que después a este instrumento, que acabó llamándose zanfonia o sinfonía, que es como se le conoce, pasa lo mismo. Tú vas a buscar este instrumento y con esa denominación organistrum, y apenas hay referencias. Aparece en el Ortus Deliciarum, que es un códice de estos tiempos también. Ortus Deliciarum, que es una especie de tratado de botánica y de trabajos y herramientas de los huertos de los monasterios, precisamente. Pues ahí en un dibujo parecido, en uno de estos abajo, aparece este y pone organistrum. Pero aparte de eso, hay unas cuantas. El organistrum sí que aparece, este instrumento, sí que aparece, hay unas cuantas referencias. Se le llamó así durante un par de siglos, probablemente por la cualidad que estaba sugiriendo antes, y porque emite un bordón, y tú por encima del bordón, que no deja de sonar, pues metes otra melodía. Cuando esto ocurre, cuando divergen las cosas, pues los teóricos o la gente en cuestión de ese momento pues aplica esta palabra. Hay dos, porque el organistrum es el predecesor de la zanfonia medieval y después renacentista. Sinfonía lo llaman también zanfonia, en los cuadros aparece, pero a partir de 1400 era más grande. Es decir, la zanfonia renacentista, gótica renacentista, en la que aparecen los cuadros en 1500 y 1600, habitualmente en manos de ciegos que están pidiendo en una esquina. Hay uno muy famoso de Zurbarán tenebrista que seguro que todos los presentes han visto. Pues ese instrumento es más pequeño, mientras que el organistrum propiamente, el de los siglos XII a XIV, era mayor, le hacían falta dos personas para sostenerlo. Uno le daba la manivela y el otro pulsaba las teclas. Es como una guitarra que se pulsa con plectros internos, es un híbrido. Es una fuente muy curiosa. Probablemente es un error de confusión, o del dibujante entonces y del que redactó la enciclopedia, un enredo que pa' qué, pero lo cierto es que esta palabra pues no la hemos encontrado por ninguna parte. Pero el redactor dice 4. Queremos creer que se ha confundido, y aquí pues quizá para cuadrar con lo que él creía que veía, pues lo escribe que, en fin, convencidos del todo no estamos, porque él las podría haber unido, pero no lo hizo. Bien, pues esta ya no recuerdo por qué número vamos, 6, 7, debe ser la octava fuente.